Capítulo 12. La época de Justiniano. La conquista bárbara del occidente, que a ojos de los modernos significa la sustitución del imperio romano por otras y más variadas formas de la vida política, fue vista de modo muy distinto por los cristianos contemporáneos de Clodoveo y de Teodorico. Teólogos eruditos enseñaban con plena satisfacción de las gentes ordinarias que el mundo había entrado en su sexta y última época, y que más allá del imperio romano no había sino el anticristo y la catástrofe definitiva de todas las cosas. Tal era la doctrina de San Agustín en el siglo V y del venerable Beda en el séptimo. Y de estas enseñanzas se deducía que los triunfos de los bárbaros se verían seguidos de una restauración imperial o bien que presagiaban la llegada del juicio final. La sola eventualidad que quedaba excluida era que el imperio romano pudiese perecer y sin embargo el mundo continuase. En consecuencia, no es de extrañar que durante el siglo que siguió al gran trastorno en el occidente se intentase seriamente restaurar la efectiva unidad del imperio. Mientras todo era incierto y tumultuoso en Italia y en Galia, la gran fábrica del Estado romano se mantenía aún por los funcionarios civiles y por los ejércitos mercenarios del Imperio Oriental. Allí seguía una corte corrompida e intrigante, una burocracia centralizada y venal, una multitud ciudadana viviendo para los partidos rivales del hipódromo, una iglesia oscurantista, poderosa y sombría, y una serie de emperadores que debían su autoridad, no, como más tarde pretendían los reyes bárbaros, a un origen divino, sino por lo general a las intrigas y a las tumultuosas aclamaciones de los soldados y de la multitud. Entre los trastornos de Europa, sin embargo, quedaba dentro de los muros de Constantinopla todavía una civilización firme y un ambiente para los negocios tan malsano, refinado y tenaz que con el nombre de bizantinismo ha sobrevivido a la vez a las conquistas latinas y turcas y que sólo fue deshecho por los vientos vigorosos del nacionalismo otomano de nuestros días. Aunque experimentó grandes alternativas de fortuna, a veces brillantemente victorioso, otras hundido en la más baja humillación y en la miseria, el imperio romano oriental defendió durante 1 millar de años la causa del cristianismo griego en un mundo lleno de enemigos, los godos, los eslavos, los ávaros, los búlgaros, los persas, los sarracenos, saquearon y despojaron, pero no pudieron abatir esta fábrica persistente del mundo antiguo. Sobrevivió a todas las tempestades, no renunciando a nada que no hubiese sido romano, acariciando ilusiones sin esperanza y pretensiones caducas entre sus escombros, tan vital que si no hubiese sido quebrantado por la conquista latina en el siglo XIII, acaso hubiera tenido fuerzas todavía para mantener la cruz contra la media luna hasta los tiempos modernos. De siglo en siglo, este Estado romano en el nombre y en el pensamiento, pero en realidad parte griego y parte oriental, mantuvo un nivel de refinamiento cultural que lucía como oro en las tinieblas circundantes. El erudito clásico hubiera podido sonreír ante los bizantinos, pero ellos constituyeron el conducto a través del cual los rudimentos de la cultura y del cristianismo fueron transmitidos a los eslavos de Rusia y de los Balcanes, y ellos fueron los maestros de muchos rudos pueblos asiáticos, y los llevaron por el camino de un estado ordenado del que tomaron sus instituciones. Al morir el emperador Anastasio en 518, el trono de Constantinopla pasó al viejo e iletrado soldado Ilirio, que en la última parte de su vida fue poseído de una violenta pasión persecutoria contra los arrianos. Justino había nacido en la aldea de Tauresium, cerca de Uscum, región angosta de los Balcanes, en la que el latín sobrevivía aún como lengua hablada. Sabía, por lo tanto, latín y su oficio de soldado, pero poco más. Tenía, en cambio, un sobrino de la misma región y no teniendo hijos, lo adoptó por heredero y lo hizo educar en todo aquello que entonces se suponía necesario para un príncipe. Justiniano se mostró digno de la deferencia de su tío. El joven campesino Ilirio estaba dotado de la rara capacidad de trabajo sostenido y minucioso, que es una señal segura del vigor intelectual. Mucho después de haberse acostado los demás, aquel trabajador apasionado repasaba todavía sus archivos o recorría a grandes pasos los corredores como un fantasma. Ya durante el reinado de Justino era el verdadero gobernante. Por fin, en 527, un año después de la muerte de Teodorico, el presunto heredero, hombre de 45 años, lleno de experiencia, sucedió a su tío.
Antes de ello había encontrado un verdadero diamante en el arroyo. Teodora era la hija de un chipriota, guardián de osos del hipódromo. Había sido actriz y cortesana, había rodado por el mundo y sufrido, combinando en su persona una situación social y un pasado propios para ofender la sensibilidad de toda persona respetable. Pero, a pesar de que en torno a su persona se habían producido 1000 escándalos, aunque era violenta en sus pasiones y vengativa en sus odios, parece haber sido a la vez, en un cierto sentido, de gran nobleza, bella y espiritual, dotada de gran valentía, de una inteligencia de estadista y del don preciso de la compasión femenina. Cuando Constantinopla se encontró en poder de los amotinados en 532 y tanto el emperador como sus consejeros estaban decididos a huir, Teodora intervino y salvó el trono de su marido. Si quieres conservar la vida, oh emperador, es fácil la fuga. Allí están tus barcos y allí el mar. Pero reflexiona, si en caso de marchar al destierro no preferirías cada día haber muerto. Por mi parte sostengo con los antiguos que la púrpura imperial es una gloriosa mortaja. Su piedad era igual a su valor. El primer asilo para redimir mujeres caídas que se haya fundado en Europa se debe a esa mujer caída que durante 21 años compartió el trono de un emperador y manejó su política. La paz con Cosroes I de Persia sobrevino en 532, después de 3 años de luchas indecisas, y dejó libres las energías de Justiniano I para la gran tarea de la recuperación imperial en Occidente. Belisario, cuyos brillantes talentos militares se habían manifestado tanto en los disturbios de Constantinopla como en las guerras persas, fue enviado al frente de un ejército a África para libertarla de los vándalos, y después de 2 batallas campales cerca de Cartago cumplió su misión tan eficazmente que nada más se oyó de aquel pueblo bárbaro y hereje, cuyas escuadras habían sembrado el pánico en el Mediterráneo occidental. África volvió nominalmente a la obediencia romana y a la fe ortodoxa, pero si Justiniano esperaba extender al litoral del norte de África los beneficios de la paz romana, pronto se desengañó. Los berberiscos, que habían resistido seriamente el poderío de los vándalos, empezaron inmediatamente a hostigar el nuevo gobierno africano. Las provincias occidentales cayeron en sus manos. Lo que quedó se pudo mantener solamente después de 2 guerras agotadoras que pusieron a prueba los recursos de los mejores generales del imperio. Por el momento, sin embargo, el emperador había alcanzado un triunfo más allá de todas las esperanzas. En una campaña de 3 meses, Belisario había borrado del mapa una de las guaridas de los herejes germanos, y era razonable suponer que, con no mayor esfuerzo, daría pronto razón de la otra. Por lo tanto, el próximo objetivo había de ser el reino godo de Italia, que acababa de perder un gobernante capaz con la muerte de Amalasuntha, la hija de Teodorico el Grande. Que el asesino fuese Teodato, el rey gótico masculino, y que la víctima fuese una mujer favorable a la política romana y que mantuviese secretas relaciones con la corte imperial, proporcionó un pretexto adecuado para justificar una invasión premeditada. En septiembre de 535 el brillante Belisario fue enviado a Sicilia con un pequeño ejército de 7.500 hombres. Luego siguió una lucha de 28 años durante los cuales la fortuna favoreció alternativamente a los romanos, a los godos y por fin de nuevo a la causa romana. Al principio Belisario, a pesar de la exigua fuerza de que disponía, tuvo a raya a sus adversarios. Sicilia cayó en sus manos sin lucha. Nápoles, después de un asedio, encontró a Roma indefensa y allí pudo mantenerse por 1 año y 9 días contra el ejército del rey godo. Vitiges, grande pero mal equipado. Tan hábil fue su dirección, tanto supo compensar la inferioridad del número con la eficiencia de su caballería revestida de mallas, con el dominio del mar y con la utilización inteligente de los arqueros montados, que en 540 parece haber roto la resistencia enemiga. Vitiges fue tomado prisionero. Ravenna había caído en poder de los imperiales. Toda la Italia central y meridional había sido recobrada para el imperio, pero cuando la suerte de los godos parecía desesperada y el gran general romano había ya vuelto en triunfo a Constantinopla, la rueda de la fortuna se volvió del revés. Un joven caudillo genial, audaz, simpático y emprendedor había sido elegido rey de los godos en 541, y estos, bajo el mando de Totila, recobraron toda Italia, a excepción de Ravenna y Ancona, demostrando una capacidad de reacción y de astucia que hubiera inclinado a la paz a cualquier adversario menos tenaz. La paz era deseada ansiosamente por Totila,
Más de una vez la había ofrecido, pues quería, como Odoacro, gobernar en Italia como súbdito del imperio, y aún estaba dispuesto a pagarle tributo, pero Justiniano estaba decidido a alcanzar la victoria completa, y en 551 envió a Narcés, un viejo eunuco armenio, con un fuerte ejército de 35.000 hombres para conseguirla. En el campo de batalla de Waldo Tadino, una población de Umbría, Narcés, buen soldado y prudente político, derrotó a su enemigo empleando contra él la combinación de arqueros a pie con lanceros, que más tarde fue utilizada con éxito por jefes ingleses contra la caballería de Francia. Totila fue muerto en la huida y 11 años más tarde, pero no sin exponer antes a Italia los horrores de una invasión de francos y alemanes, las últimas guarniciones de los intrépidos godos rindieron Brescia y Verona al enemigo. Para Italia, esta lucha larga y amarga fue una calamidad de la que no se rehizo. Los ejércitos de Belisario y de Narcés eran romanos solo de nombre y aún más ajenos a la población nativa que los hombres de espada godos, pacíficamente establecidos en el país desde hacía medio siglo. Se cometieron grandes atrocidades por ambas partes, ninguna peor que la destrucción en 539 de toda la población adulta, 300.000, según Procopio, de Milán, por los godos y los burgundios. Poseemos descripciones, acaso exageradas, de la miseria indecible del campo, de poblaciones devastadas, de labradores viviendo de castañas y de hierba, y algunas veces impulsados a actos de canibalismo. Para la ciudad de Roma, sitiada 5 veces, los resultados de esta lucha calamitosa fueron decisivos. Al final de la guerra, la rica capital, con sus baños lujosos, su sistema de distribuciones alimenticias y de diversiones populares, había desaparecido. En su lugar quedaban unos pocos millares de seres depauperados, muchos de ellos eclesiásticos, arrastrándose por entre los monumentos de la antigua grandeza, rodeados desde entonces y para muchos siglos de desiertos pantanosos y palúdicos. El Senado romano ya no existía, ya no se celebraban los juegos del circo ni las recepciones triunfales, ni se elegían cónsules. Los negocios y el comercio se habían extinguido, y como los godos habían cortado los acueductos que habían surtido a la antigua Roma de la cantidad de agua que cualquier ciudad moderna necesita, el reinado de la suciedad se difundió por el mundo, sin nada que lo contrarrestase, perdiendo el ejemplo de la vieja Roma. La conquista de Italia y de África no hicieron sino expoliar a Justiniano para ulteriores triunfos. Dios, decía, me ha concedido que pudiese obligar a los persas a concluir la paz, someter a los vándalos y a los alanos, a los alamanes y a los berberiscos, recobrar Italia y Sicilia, y tenemos esperanzas de que el Señor nos conceda también recuperar el resto del imperio que los romanos antiguamente extendieron hasta los confines de ambos océanos y que perdieron por su indolencia. La satisfacción de estas vastas ambiciones estaban lejos del poder de Justiniano. Sus conquistas en África, Italia y España, pues allí también las fuerzas imperiales habían conseguido apoderarse de sus puertos, eran tan difíciles de mantener como la recuperación de Galia y de Britania era imposible incluso de intentar. Además, la política de desarraigar a los godos de Italia había sido un enorme desastre. Hubiera sido mejor, tanto para la propia Italia como para la península balcánica, tolerar a aquel valiente pueblo germánico como baluarte contra naciones más violentas, de más allá de la barrera alpina. Un emisario godo decía a Belisario: hemos guardado las leyes y las constituciones del imperio tan fielmente como los emperadores del pasado. Ni Teodorico ni ninguno de sus sucesores ha promulgado jamás una ley. Hemos mostrado un respeto escrupuloso a la religión de los romanos. Nunca ha sido convertido por la fuerza un italiano al arrianismo, ni los conversos godos han sido obligados a volver a su antigua fe. Hemos reservado todos los puestos de la administración civil a los italianos. Una monarquía gótica respetuosa de los sentimientos y las tradiciones hubiera podido salvar a Italia de la larga serie de invasiones y de guerras civiles a que aquel país infortunado estaba condenado. Los godos eran una raza viril, eran capaces de dedicar a la defensa de la península aquellas cualidades de energía marcial que la población nativa había perdido desde muchos siglos atrás. Fue un profundo error destruirlos. Si se les hubiese dejado en paz no hubiera tenido lugar la invasión longobarda, no se hubieran formado el Estado papal ni hubiera revivido el Imperio Occidental, y la unidad política de Italia, realizada tan penosamente en los tiempos de la reina Victoria de Inglaterra, se hubiera realizado ya cuando allí reinaba Ethelberto entre los anglosajones.